debate quizás se podía plantear si la eutanasia es verdaderamente una decisión autónoma, ¿no? Es una pregunta que le quiero plantear, ¿no? Hombre, pues claro, la ley precisamente lo que dice en la exposición de motivos es una decisión absolutamente, debe garantizarse una decisión absolutamente libre. Claro, la cuestión es preguntarnos si es una decisión absolutamente libre y autónoma, como dice. Hombre, libre y autónoma no es en muchos casos. No es no en algunos casos, sino es en muchos casos. Cuando vemos ya no España, sino salimos un poquito de España y vemos la práctica de la eutanasia en los pocos países que está aprobada, por ejemplo como en Canadá y en el suicidio asistido en Estados Unidos, muchos de los motivos por los cuales las personas solicitan la eutanasia es porque se sienten una carga social, una carga económica, una carga familiar. En los estados de Oregón y de Washington es prácticamente el 50%, en Canadá un 36%. Se sienten una carga. Claro, entonces, ¿qué hay detrás de un deseo pedir la eutanasia? ¿Qué hay detrás de un deseo morir? No es deseo que me ayuden, no es un deseo que no ser una carga para la sociedad, no deseo vivir de otra manera, no es deseo vivir y morir con otro tipo de circunstancias. ¿Qué tiene que hacer la sociedad en estas situaciones? Eres una carga, efectivamente eres una carga, y la sociedad admite tu solicitud. O la sociedad ante este sentimiento de carga tiene que ayudar, tiene que prestar apoyos sociales, económicos. Claro, ¿cómo no va a querer morirse, por poner un ejemplo concreto, una persona que se ha quedado viuda, le han diagnosticado cáncer, sus hijos no le visitan y vive en un 5.º piso de ascensor y casi no se puede mover? ¿Qué es lo que tiene que hacer la sociedad? Son causas sociales. Entonces, detrás de muchas peticiones hay una causa social, hay un drama de vulnerabilidad y no una decisión autónoma. Si cambias esas circunstancias, probablemente cambie el deseo de morir, porque detrás del deseo de morir hay a veces deseo que mi vida sea de otra manera, deseo no vivir en este aislamiento. Y esta vulnerabilidad va a verse acrecentada con esta ley, es decir, esta crisis social, familiar, creo que también que hay detrás de muchas decisiones. La ley, en lugar de remediarlo, va a encrudecerlo. ¿O no? ¿O pues no va a influir en este panorama? Es probable que es una grieta más. La vulnerabilidad viene de vulnus, herida. Es una herida más. Una herida más en un cuerpo ya un poco frágil. Después de la pandemia todos estamos frágiles, todos estamos cansados, todos estamos deteriorados. Y esta ley no ayuda a despertar el cuerpo social, no ayuda a despertarnos a todos, todo lo contrario, nos vulnerabiliza. Esta ley no es una ley social, y si me permite, no es una ley socialista, ni es una ley progresista. Es una ley que va contra la mayoría de las personas vulnerables. Pongo un ejemplo. En Canadá, por ejemplo, 2 personas que tenían una enfermedad grave que requería simplemente para su tratamiento una vivienda con mejor ventilación, porque tenía una enfermedad que no podían tolerar determinado tipo de sustancias, como el cigarrillo de los humos o ciertos productos químicos. Pues claro, vivían una situación también de precariedad laboral y de precariedad económica. Claro, han solicitado al gobierno canadiense la eutanasia. ¿Por qué? Porque la sociedad, después de pedirlo continuamente a la sociedad que les diera una vivienda para poder vivir dignamente, no les daba esa vivienda digna. En Canadá hay una reacción. ¿Por qué? Porque claro, mucha gente en situaciones de pobreza se ve abocada a veces a solicitar la eutanasia. ¿Qué es lo que tiene que hacer una sociedad? Afrontar esas reformas sociales y económicas, o en el fondo plantear un derecho. Bueno, entonces sí que creo que esta ley vulnerabiliza más a los vulnerables. Probablemente no a todos, porque en la vida hay que matizar, pero sí a más de un 95% de los vulnerables. Muchas personas que piden la eutanasia, por ejemplo, también claramente están en una situación de depresión. El 70% de las eutanasias del mundo
son por causa de cáncer. Las personas en un cáncer terminal, pues muchas de ellas piden la eutanasia en estos países. Son el 70% de los casos. Claro, en esos casos de cáncer terminal, más de un 50%, por ejemplo en Holanda, tiene una depresión profunda. Verdaderamente, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dejarles morir en esta situación de depresión? En esta situación, o tenemos que afrontar, digamos, con recursos psicológicos, psiquiátricos, sociales y económicos, a ayudas a las personas, por ejemplo, en el final de la vida de las personas con cáncer. En una situación de depresión, una persona con cáncer es autónoma a la hora de decir que quiere morir. Bueno, yo creo que aquí hay muchas cuestiones que no ayudan a los más vulnerables, sino precisamente los fracturan más, les ponen otra herida ahí.